Dios le bendiga, hermano. Los niños están despedidos a su escuela dominical. Van a ir en silencio a la escuela dominical. Quiero darle gracias a Dios. Dios nos permitió la semana pasada, a mi esposo y a mí, viajar a Colombia, Bogotá. Estuvimos en la Congreso Mundial de Avivamiento y fue espectacular para la gloria de Dios. Y espectacular por una única razón: su presencia estaba allí. Había mucha gente, sí, había más de 30,000 personas, pero eso no lo hace espectacular. Lo que lo hace espectacular es la presencia de Dios. La presencia de Dios en un momento determinado fue tan espectacular. En ese auditorio que había mucho bulla, como la presencia de Dios vino sobre nosotros, se hizo total y completo silencio. Que el Espíritu Santo comenzó a ministrar a los corazones, comenzó a tocar la vida. El Espíritu Santo solito. A algunos se les pudo imponer mano, pero a la mayoría no, la demasiada gente. Y sin embargo el Señor comenzó a moverse, comenzó a hacer su obra. A cierto punto, cuando dieron la oportunidad para que la gente pasara a testificar de una manera no solamente muy ordenada, sino también teniendo que atravesar una barrera de médicos que estaban allí para verificar si realmente la persona había o no había sido sanada y luego darle paso al culto. Me impresionó una hermana que viene de acá de Venezuela. Yo le decía al auditorio, le decía, una operación en los senos, no cicatrizaba, estaba todo el tiempo supurando de una bacteria y llegó el tiempo de venir al congreso. Y yo le diría: Señor, me voy de todas maneras, no me voy a quedar aquí. Seguramente tú allá me vas a sanar. Mientras el Espíritu Santo estaba haciendo su obra, ella sintió algo sobre su cuerpo, rápidamente fue al baño a chequearse y después la revisaron los médicos. Lo que quería testificar es: se ha cicatrizado todo, ha dejado de supurar. Tengo otra buena noticia. Ese mismo Dios está aquí en medio de nosotros. Amén. Es el mismo Dios, mis amados hermanos. Nuestro Dios. Mira tu rostro junto conmigo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante ti, Señor, en esta mañana, agradecidos, porque tú, Señor, nos has llamado, nos has escogido, porque tú has extendido tu manto de misericordia sobre nuestro vida. Y nos has llamado por nombre para darnos lugar en medio de tu reunión. Nos has hecho conciudadanos de los santos, miembros de tu familia. Y queremos, mi Señor, que eso produzca agradecimiento en nuestros corazones, que produzca pasión en nuestras vidas para servirte, para seguirte, para estar eternamente agradecidos, porque te fijaste en nosotros. Pudiste no haberlo hecho, pudiste habernos dejado en nuestro pecado, pudiste habernos dejado, Señor, en nuestra iniquidad, pero nos miraste con ojos de misericordia y nos llamaste. Permite que cada uno de nosotros pueda vivir agradecido contigo, y en nuestras fuerzas y con nuestros talentos podamos servirte, podamos, Señor, traer más y más almas para ti, Señor, anunciarle a otros estas buenas nuevas de lo que tú has hecho, para que otros, Señor, también gocen de la misma bendición. Gracias, muchísimas gracias, Señor. Quiero pedirte ahora que tú te muevas en medio de la congregación. Quiero pedirte, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz.
Yo te ruego, mi Cristo, que tú vengas sobre nosotros en esta mañana y abras nuestro entendimiento para que sea tu palabra, que es, Señor, más cortante que una espada de doble filo, que es como un martillo que quebranta, venga sobre nosotros y nos imparta vida, Señor, porque nos hemos reunido, Señor, para adorarte y para bendecirte. Nos hemos reunido para que seas tú el que nos hables, tú el que nos ministres, tú el que nos toques. Espíritu de Dios, eres bienvenido en medio de nosotros. Espíritu de Dios, enseñaréate de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. El haber asistido a esa convocatoria, Pastor hizo mucho énfasis en asegurar que había sido una convocatoria de parte del Espíritu Santo. Y él traía a colación que como 3 semanas antes de que el Congreso iniciara, él se había sentido impelido a insistir sobre esa convocatoria y que había sucedido algo novedoso en este año, porque en esas últimas 3 semanas más de 11,000 pastores de 25 naciones diferentes hicieron su registro. Ya ha iniciado el Congreso, estábamos allí pastores de muchas partes del mundo, como era de esperarse, pues de América Latina, prácticamente de todos los países estaban, estamos muy cerca de Colombia, pero vinieron pastores de tan lejos como Rusia, como Tailandia, como Australia, como del Congo, como de Angola, convocados por el Espíritu Santo para recibir del Señor. Y estando allí, el Señor comenzó a hablar y el Señor comenzó a ministrarnos y el Señor comenzó a llegarse a nuestras vidas, porque no sé si lo sabe, pero nuestro Dios está vivo. No creímos en un Dios muerto, no creímos en un Dios vivo que habla. Aleluya. Y si quizás es la primera vez que tú escuchas esto acerca de un Dios personal, pues déjame decirte, exactamente esas son las buenas nuevas del Evangelio. Dios no está tan ocupado con sus asuntos que no se pueda ocupar de los tuyos. Ahora, se hace en sus términos, no en los términos nuestros, eso también es cierto. Pero Él habla y nos ministra. Una de las cosas que el Señor me dijo mientras estábamos allá en el Congreso, mi esposo y yo: vuelve al aposento alto. Aleluya, gloria a Dios. Vuelve al aposento alto. Yo entendí que era un mensaje para mí en lo personal como pastor de la iglesia, pero también entendí que es un mensaje para todos nosotros como miembros de hoy con Cristo. Quisiera introducirte, si acaso no conoces a qué se está refiriendo, qué es este aposento alto. Jesús dispuso el aposento alto. Fíjate lo que dice la palabra en Lucas. ¿Vale? En Lucas 22, del versículo 12, el Señor le dijo a sus discípulos, a 2 de ellos, que fueran a preparar un lugar donde iban a celebrar la Pascua. Les dio una serie de instrucciones, una serie de cosas que le iban a suceder. Te vas a entrar a ese pueblo que está allá adelante. Cuando llegues a ese pueblo, te vas a conseguir con un hombre que lleva un cántaro de agua, lo vas a seguir en la casa que se meta. Allí vas a hablar con el dueño y le vas a decir dónde está el lugar que tienen preparado para el maestro y sus discípulos. Entonces, dice el versículo 12, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. El Señor dispuso el aposento alto. El Señor convocó al aposento alto. Los discípulos no estaban al tanto de saber qué se traía el Señor entre manos. Siempre cuando se trata de sus discípulos es algo bueno. Y ellos, tal cual como caracteriza a todos los hijos de Dios, obedecieron.
No se pusieron a preguntarle al maestro más allá de lo necesario, pero ve allí que comenzaron quizás a preguntarle, a llevar un cántaro de agua, ¿de qué color será el cántaro que va a llevar? ¿Cómo se llama? ¿Por qué mejor no me dan la dirección? Sino que hicieron lo que el maestro les mandó. Yo quiero decirte algo, si tú no conoces a Jesús, hoy no estás aquí de casualidad, hoy viniste quizás invitado por alguien, porque el Señor desea que tú escuches su palabra. Hoy es buena de salvación para ti. Gloria a Dios. Pero tengo también que decirte que si ya conoces a Jesús y has sido bautizado en agua, la única manera que tú puedes conservar eso es siendo obediente. Aleluya. Venga Dios. Amén. Si tú vienes acá todos los domingos, pero no obedeces al Señor, eso no te va a servir de nada. Los hijos de Dios somos obedientes. Amén. Gloria a Dios. Obedecemos al maestro. El maestro les dijo, van a disponer un lugar, van a hacer así, así, así. Y ellos fueron y hallaron todo como Jesús lo había dicho y prepararon ese lugar. Poco podían imaginarse los discípulos que estaban preparando lo que hoy en día nosotros conocemos como la institución de la Cena del Señor, la última noche, la noche que el Señor fue entregado. Ellos no estaban al tanto de saber eso, a pesar de que el maestro le había anunciado, nos tenemos que ir a Jerusalén y allí voy a dar mi vida. Ellos no entendían de qué estaba hablando. Sin embargo, el Señor siguió adelante, los discípulos obedecieron y esa noche los discípulos disfrutaron de la presencia del Señor de una manera realmente única. No era la primera Pascua que iban a celebrar juntos, pero sí quizás la primera que iban a celebrar en el aposento alto. Y allí el Señor se iba a revelar a ellos, se iba a mostrar a ellos quizás de una forma diferente, para que nunca se les olvidara el aposento alto. Y que en el aposento alto el Señor nos dota, el Señor nos equipa. El Señor es hermoso. Aleluya. Amén. Nada más hermoso que el Señor y su presencia. Gloria a Dios. Yo voy a hablar acerca del aposento alto y tú vas a escuchar. Y tengo que decirte, si no eres cristiano, para que disfrutes del aposento alto, debes acercarte a él. Amén. Debes abrirle tu corazón. Decir en Venezuela que no eres cristiano pudiera parecer una contradicción. La mayor cantidad de la población se considera cristiana. Solo que se considera cristiana a su manera. Y en la Escritura no habla nunca que usted puede ser cristiano a su manera. La única manera de ser cristiano es a la manera de la palabra de Dios. Amén. Arrepiéntete, conviértete, cree, bautiza y persevera y puedes decir que eres cristiano. Amén. Pero si no estás arrepentido, si no estás convertido, si no crees, si no te has bautizado, si no estás perseverando en la doctrina, hoy hay buenas de salvación para ti. Hoy el Señor quiere que te acerques a Él. El aposento alto, un lugar de refugio, un lugar íntimo, un lugar de comunión para los discípulos de la invitación que el Señor tiene para nosotros hoy. Allí en el aposento alto, ellos consiguieron, vamos a decir varias cosas. Ellos consiguieron mandamientos. El Señor le dio muchas instrucciones, algunas de ellas mandatos. Juan 13, ahí va a aparecer. Juan 13 y 14 registra lo que el Señor habló e hizo en el aposento alto esa noche. Y el Señor les dijo de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Quiero que entiendas bien esto.
El aposento alto es un lugar exclusivo para los discípulos del Señor. El aposento alto no es para los no creyentes, no es para la gente del mundo. El aposento alto representa la comunión íntima con el Señor. En el aposento alto estaban única y exclusivamente los 12 discípulos, incluyendo el traidor. Este mandamiento el Señor lo dio después que Judas había salido. Satanás había entrado en el corazón de Judas para hacer lo que hizo, y salió porque el Señor le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto, y salió. Los demás no entendieron, y entonces el Señor se dio a revelarle ciertas cosas a esos 11 única y exclusivamente sus discípulos, los que estaban allí más cercanos. Un mandamiento nuevo os doy. Me gustaría que nos pudiéramos introducir en esa escena, que nos pusiéramos quizás como los discípulos para que pudiésemos entender. Estos discípulos eran judíos, instruidos en la palabra. Ellos sabían de los mandamientos y ya lo habían escuchado a él hablar, diciendo: toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero después, en la intimidad, ya no con el resto de la población, con el resto de los judíos, les habla y les dice: yo les voy a dar un mandamiento nuevo. Allí escuchas la voz de Dios en la intimidad, y Dios viene a tu vida, y Dios te habla, y Dios te ministra, y Dios te da instrucción, Dios te da mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Ese mandamiento obviamente es extensivo a toda la iglesia. Sobre esos 11 hombres cayó el peso de impulsar la iglesia del Maestro una vez que él estaba resucitado, y de enseñarles a todos lo que el Maestro les había dicho. Y eso es algo que todavía retumba hoy. ¿Quieres demostrar que eres un discípulo del Señor? Ama a tu hermano en Cristo, a tu hermana en Cristo, como Jesús te ha amado a ti. Amén. Y vaya que Jesús nos ha amado sin tomar en cuenta nuestras debilidades, nuestros pecados, sin tomar en cuenta nuestra condición. Trae eso a tu memoria cada vez que tienes un inconveniente con un hermano. En ese hermano, en esa hermana está el Espíritu de Dios. Amén. Y debes amarle como Jesús te ha amado a ti. Porque así muestras que eres discípulo del Señor. El Señor nunca hizo nada, o nunca nos exigió algo que Él no haya hecho antes. Él amó a Judas. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Él sabía de antemano las decisiones que Judas iba a tomar. Él sabía la mala maña de Judas de robarse el dinero, porque era ladrón. Pero Él lo amó. El Señor no hizo una parodia. Cuando oró toda la noche y la noche siguiente nombró a sus 12 apóstoles, entre los cuales nombró a Judas Iscariote. Él estuvo orando toda la noche para decirle a Judas: yo te amo, vuélvete de eso malo que has pensado. Lo puso como tesorero del grupo, a pesar de que sabía que le gustaba meter la mano. Nosotros no somos nadie para no amar. En el aposento alto el Señor nos visita y nos da mandamientos. Gloria a Dios. En el aposento alto el Señor nos visita y nos da dirección. Amén. Juan 14. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Frente a la pregunta de Tomás, no podemos saber el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas. Él le aseguró: yo soy el camino. Aleluya. Gloria a Dios. Él no es un camino, Él es el camino. Amén. Gloria a Dios. No hay camino fuera de Jesús. Gloria a Dios. No hay camino fuera del Evangelio. Pastor, habla como un radical. Sí, soy un radical de Jesús. Amén. Y no voy a hablar otra cosa que Jesús no haya dicho. Si Jesús dijo que Él es el camino y nadie llega al Padre si no es a través de Él, es así como Él lo dijo. Y mi tarea, y eso es lo que mueve a los misioneros a ir a países musulmanes, por ejemplo, donde quizás los van a matar, para decirle a esa gente: usted está equivocado, usted está en el camino ancho, usted está yendo hacia el infierno, vuélvete, arrepiéntete, no hay otro camino que no sea Jesús. A medida que vaya pasando el tiempo y esta sociedad se vuelva cada vez más libertina, se vuelva cada vez más dejando las cosas que las verdades son relativas, los cristianos vamos a ser cada vez más y más y más radicales, porque nos vamos a apegar a la palabra de Dios. Y el mundo nos va a decir: eso no sirve, eso es viejo, eso es que está segregando a la gente, está siendo intransigente, y usted tendrá que tomar una decisión: o sigue la corriente del mundo o se apega a la palabra de Dios. Allí hallamos dirección. En el aposento alto, cuando no sabes qué hacer, allí hallas dirección. Amén. ¿Debo consumir drogas o no debo consumir drogas? No consigo ningún versículo que me hable acerca de eso. ¿Debo fumar o no debo fumar? No consigo versículo que me hable acerca de eso. Usted se mete en el aposento alto y allí consigue dirección. Aleluya. Yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Amén. No es una verdad, es la verdad. No hay otra sino Él. No es una vida, es la vida. No hay vida fuera de Él. El que no está en Cristo cree que está viviendo su vida o una vida, pero no hay vida fuera de Él. Solo los que vivimos en Cristo vivimos la genuina y verdadera vida. Independientemente de lo que eso signifique. Entiéndanme. Nosotros nos alineamos conforme a los patrones que hemos aceptado como normales en medio de nuestra sociedad, pero de ahí Dios nos puede sacar y ponernos a caminar en otro carril. El hermano es misionero en medio de los indios que están en la zona de La Guajira, del Perijá, en Colombia. A los 19 años recibió el llamado. Había terminado el high school norteamericano y lo propio era: anda ahora a la universidad, anda al college, eso es lo que te espera. Es un muchacho inteligente, un muchacho prometedor. Pero Dios le habló y le dijo: no, yo quiero que tú vayas y me sirvas en la selva de Colombia. Allí tengo trabajo para ti. Y ese joven se compró un ticket de ida solamente. Y llegó entrando por Venezuela, en Maracaibo, y buscó guía para meterse en la selva, y todo el mundo le aconsejó que no. Le dijo: Dios me ha mandado y yo voy. Amén. Hoy en día ya es un señor que raya los 60 años, tiene años trabajando allá en el ministerio, y esos indígenas han escuchado la voz de Dios y se han convertido al Señor. La obra de ese joven ha revolucionado ese sector de una manera tan grande que cuando estuvo la época del apogeo de estos guerrilleros, a él lo secuestraron, porque decían: este es el culpable de que estos indios ahora no quieran hacernos lo que antes nos hacían, porque se convertían al Señor. Pero a pesar de que lo secuestraron, no le pudieron hacer nada.
Dios no camina conforme al molde del mundo. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero si escuchamos la voz de Dios, Él es el camino. Amén. El mundo puede decirte vas a morir de hambre, no eres mi proveedor, nunca vas a hacer nada. Si es ser algo en este mundo no me interesa, quiero ser algo en el Señor, pero no en este mundo. Amén. Este mundo se acaba, este mundo se termina, porque usted piensa que usted no se va a morir nunca. Y el día que usted se muere, si usted ha llegado a acumular muchos títulos, si ha llegado a acumular muchas riquezas, lo pueden enterrar con todo eso. Y si Cristo no viene todavía, 100, 200, 300 años luego, lo descubren los arqueólogos, ahí van a conseguir puro polvo, en lo que se ha convertido su cuerpo y todas las pertenencias de vivo ahí. ¿Me estás diciendo que eso es malo? No, te estoy diciendo, es malo no hacer la voluntad de Dios. Es malo caminar con la corriente del mundo si no es eso lo que Dios quiere. Eso es lo que es malo. Hay que escuchar la voz de Dios. Amén. La voz de Dios nos da dirección. Y consigues dirección en el aposento alto. En el aposento alto el Señor nos da revelación. Ahí mismo en Juan 14, los versículos antes, el Señor les dice, versículos 2 y 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Clama a mí, dice el Señor en Jeremías capítulo 33, versículo 3, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y has de pensar que conoces todo acerca de Dios. Y has de pensar que como te has leído la Biblia 7, 8 veces de tapa a tapa, entonces ya tú no tienes más nada que aprender acerca de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la grandeza y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus caminos, inescrutables tus juicios, dice el apóstol Pablo en Corintios. Cuando pienses que sabes algo de Dios, ahora es que te falta por aprender. En el aposento alto consigues revelación. En el aposento alto Él les dijo, y eso es una verdad para nosotros, ustedes van a ser mis vecinos. Amén. Amén. No sé si entiende, no, vamos a ser vecinos del Señor. Él dice, yo me voy, y ustedes ahorita no saben para dónde yo me voy, pero donde yo me voy, yo voy a preparar lugar para ustedes. Aleluya. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Y cuando yo venga para recogerles, entonces ustedes estarán conmigo. Los 11, pero también nosotros, si perseveramos y somos fieles hasta el final. El Señor en los actuales momentos, porque el Señor está vivo. Amén. El Señor está vivo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir que resucitó. Aleluya. No es que resucitó para entonces morirse otra vez. Gloria a Dios. El Señor está vivo, sentado a la diestra del Padre. Desde ahí gobierna toda la creación. No hay nombre dado a los hombres que sea superior al nombre de Jesús. Nombre delante del cual toda rodilla ha de doblarse y todo nombre ha de confesar que Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Quiere decir que intercede por nosotros. Usted y yo oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Porque la oración primero pasa por Jesús. Jesús la limpia y la pone bonita y se la presenta al Padre. Porque Él dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, el Padre no nos lo va a negar. Si usted viene a pedirle algo al Padre en el nombre suyo, Luis, ¿quién es ese? Pero cuando se la presenta a Jesús, Padre, yo quiero esto para Luis, como no, Jesús, no hay ningún problema. Gloria a Dios. Santo. Hay revelación en el aposento alto. El Señor se revela. ¿Sabe que
produce gozo en mi corazón, que me alienta, que me sorprende. Cuando releo las Escrituras y parece que las estuviera leyendo por primera vez. Cuando pensaba que ya esa porción le había sacado todo el jugo posible, el Señor dice, no, apenas está empezando. Ahora que hay más. Y viene a mi vida y me da de comer, me alienta, me da revelación. Ellos a lo mejor no entendían lo que Él estaba diciendo, pero aquí hay verdades profundas. Ustedes no saben a dónde yo me voy. Ninguno de nosotros lo ha visto. Aún en las personas con que tú hablas que han experimentado una muerte de algún tiempo, horas, días, inclusive algunos que han resucitado, ninguno ha podido realmente describir ese lugar donde Él está. La única descripción fidedigna que tenemos es la que nos dio Juan en Apocalipsis. Y con todo explicó con las palabras que tenía a la mano, porque lo que veía no lo entendía bien. Sin embargo, es un lugar maravilloso. Amén. Y el Señor dice, allí yo estoy preparando un lugar para usted. Aleluya. Yo soy tu sumo sacerdote, estoy intercediendo por ti, dice el Señor, pero también estoy preparando un lugar para ti. Para que cuando yo regrese, fíjese que interesante. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, Él va a buscar en medio de nosotros, y el que tenga el sello del Espíritu Santo y tenga el Espíritu Santo allí dentro de Él, ese es el que Él va a tomar. No el que brinca y salta diciendo que es cristiano y alza banderas. Eso no es lo que a Él le interesa, no es lo que Él está buscando. Él está buscando, este tiene mi sello, ahí está el Espíritu Santo. Me tomo a mí mismo, dice el Señor. Eso nos coloca en el lugar que nos corresponde, porque tendemos a creernos que somos algo. ¿Sabe? El mundo, la cultura impulsa eso, tu dignidad, tu posición, tú eres alguien, no te dejes. Y el Señor dice, el único que es alguien soy yo. Amén. Yo no los vengo a buscar a ustedes, aunque los voy a buscar a nosotros, para que ustedes, nosotros nos creamos algo, no. Yo vengo a buscarme a mí mismo, dice el Señor, que lo he repartido en cada uno de ustedes. Amén. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Es importantísimo que lo entiendas. Revisa la historia de la iglesia para que veas cómo las iglesias que han existido, diversas denominaciones han existido desde casi el principio, hoy en día son iglesias muertas, porque han abandonado el espíritu para apegarse a la tradición. ¿Cuál es el problema de la iglesia católica acá en Venezuela? Que se ha apegado a la tradición, abandonando el espíritu de Dios. Es el mismo problema que tiene la iglesia metodista. Es el mismo problema que tiene la iglesia presbiteriana, que tiene la iglesia luterana. Cuando vamos a los orígenes, la iglesia católica se jacta a los apóstoles Pedro, Juan, Pablo, gloria al Señor, pero manejaban el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu hoy en día? Los metodistas, Wesley, un gran avivador, pero ¿dónde está el Espíritu de Dios hoy en día? Iglesia de hoy con Cristo, no pienses que somos diferentes. Aprendamos para no cometer los mismos errores. Amén. Es el Espíritu de Dios. Gloria a El Dios. Señor no me viene a buscar a mí, viene a buscar al Espíritu de Dios que está en mí. Aleluya. Y lo mismo sucede contigo. Gloria a Dios. Si no cultivamos el Espíritu Santo, el Señor pasará de largo, porque no hay sello sobre ti. Y el sello es el sello del Espíritu. Aleluya. En el aposento alto, el Señor se revela y te muestra verdades espirituales que hablan a tu vida, Gloria al Señor. para que no nos engañemos, Gloria. para que vivamos conforme a su palabra, y ahí podamos ser bendecidos y podamos tener fruto.
En el aposento alto hay intimidad. Vamos a leer. Juan 13, versículo 25. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Ahora vamos a ubicarnos acá, ¿no? Porque debes entender primero el contexto de lo que está pasando acá. Yo no voy a hacer énfasis en ese contexto, sino en la actitud de Juan. El Señor está ahí, ya ha hecho varias cosas, el Señor les ha servido, Él se ha despojado de sus vestidos, se ha amarrado una toalla y como si Él fuera un siervo, un esclavo, le ha lavado los pies a sus discípulos y les ha dicho: ustedes deben hacer lo mismo, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y luego está ahí sentado a la mesa, ya ha instituido la cena del Señor, y entonces comienza a dar revelación y dice: en medio de ustedes hay uno que es diablo, en medio de ustedes hay uno que me va a entregar. Y Pedro, quizás el más impulsivo de ellos, como quizás no estaba allí tan cerca del maestro físicamente hablando, le dice a Juan: pregúntale tú, ¿quién es? Entonces la Escritura dice que Juan en efecto le va a preguntar, pero la Escritura se da la tarea de describirnos un pequeño detalle, cómo estaba Juan. Él entonces, Juan, porque Pedro le había dicho: pregúntale tú, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Eso, mis amados hermanos, es maravilloso. Yo quiero que usted entienda eso. En el aposento alto puedes recostarte del pecho de Dios. Amén. Porque Jesús es Dios. Gloria a Dios. Si usted ve esto con ojos carnales o con ojos del mundo, usted va a decir lo que dicen algunas personas en Israel, por ejemplo, que donde ha surgido este rumor, no con respecto a Juan, sino con respecto a David y a Jonatán. La Escritura dice de David y Jonatán que eran amigos cercanos, amigos íntimos, a pesar de que Jonatán era hijo de Saúl y Saúl era acérrimo enemigo de David, porque sabía que el Espíritu de Dios se había ido de él para entrar en David y que David iba a ser el próximo rey. Así que le buscaba para matarlo. Pero las almas de David y de Jonatán se habían ligado. Habían hecho pacto de amistad. Y cuando Jonatán muere, David levanta una endecha y habla de su amigo Jonatán y dice: tu amistad, que me era más grande que el amor de las mujeres. Entonces se levantó hace unos años un diputado israelita para decir: el rey David y Jonatán eran homosexuales. Y seguro usted lee este pasaje y si usted no conociera al Señor pudiera tener un pensamiento similar. Wow, en la serie este estaba recostado del pecho de Jesús. Y sin ir más allá, porque mi idea no es profundizar en eso, pero usted sabe que no estamos alejados de la realidad. La iglesia ha tenido que levantar su voz de protesta contra una serie de películas que se han dado en los últimos tiempos, tratando de colocar al maestro y sus discípulos en una posición como esta. Nada más alejado de la realidad. Ahí había un amor genuino entre el Creador y criatura. Aleluya. Porque Jesús, hombre lleno del Espíritu Santo, pero Dios se hizo cercano por medio de Jesús. Tan cercano que permitió que uno de sus discípulos se recostara de su pecho. En el aposento alto hay intimidad con Dios.
Amén. En el aposento alto te consigues con tu Señor. En el aposento alto tienes contacto con Él. A lo mejor nunca has entrado en el aposento alto. Yo te digo en esta mañana, búscalo con todo tu corazón. Amén. Ser cristiano no es venir para acá los domingos nada más. Ser cristiano es tener intimidad con Dios. Gloria a Dios. Tú no has tenido intimidad con Dios, tú no has conocido el verdadero cristianismo. No lo has conocido. No sabes todavía lo que es. Porque el cristianismo genuino es intimidad con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el Señor me habló allá en Colombia, yo entendí lo que me quiso Gloria a decir. Dios. Llevo 4 años pastoreando la iglesia. En estos últimos meses he sentido que el trabajo de la iglesia me arropa, me demanda, me exige. Yo estaba en Colombia y yo le decía al Señor, mis oraciones, Señor. Estoy pidiendo, Señor, dame estrategia. ¿Cómo hago con la iglesia? Y era como que la hermana que estaba predicando, la esposa del pastor, como que se lo estuviera diciendo en el oído, porque entonces comenzó a hablar y decir, pastores, no pidan estrategia, pidan Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque no hay estrategia. Aleluya. Lo que hay es estrategia de estrategia. Él decía, tú ves esto todo aquí tan grande y ves todo esto así, que no fue siempre así. No hay estrategia aquí, decía. Aquí está la estrategia. Gloria al Señor. Y mientras ella estaba hablando de eso y yo, por supuesto, recibí esas palabras, estamos en una actitud de adoración. Fue cuando el Señor vino y me habló y me dijo, vuelve a la aposento. Aleluya. Porque allí hay intimidad. Allí te recuestas en el pecho del Señor. Aleluya. Y el Señor te da nuevas fuerzas. Y el Señor te da nuevo aliento, te da nuevo ánimo. Eres fiel. Y el Señor Gloria a Dios. te ministra, te refresca, te da agua de vida, Aleluya. la que le ofreció a la samaritana. Gloria a Dios. Te amamos. El aposento alto, si no tuviera esto, todavía fuera magnífico. En el aposento alto me acerco y allí consigo mandamiento, y allí consigo dirección, y allí consigo revelación. Ya con eso fuera magnífico. Pero no solamente voy a conseguir eso. A veces entro al aposento alto y no hay nada de eso, lo que hay es intimidad. Y con eso es suficiente. Cuando has estado en el aposento alto y sabes lo que eso significa, ¿quieres otra cosa que no sea eso? He tenido la oportunidad en al menos una ocasión, comenzando los caminos del Señor. La situación iba puesta arriba. La oposición ahorita en mi familia, estoy hablando de mi familia carnal, no es como era en aquel entonces. Pasado años, mi posición en Cristo ahora es diferente, aunque ellos todavía no son creyentes, pero en ese entonces la presión era más fuerte. El único cristiano en casa. Entonces para orar tenía que meterme al baño a orar, porque no había otro sitio donde poder orar tranquilamente. Y estaba yo ahí en el aposento alto. Y yo le decía, cansado, estoy cansado. Déjame aunque sea sentirte. Porque ciertamente el Señor me había dado el bautismo del Espíritu Santo, tenía manifestaciones del poder de Dios, había profetizado, había hablado en lenguas, había visto señales, prodigios, pero no podía decir como quizás algún otro, he escuchado su voz con mis oídos físicos, o lo he sentido, o me he recostado en su pecho. Y mientras yo le decía así, estaba yo solo en mi habitación,
literalmente sentí como dos manos se colocaron en mis hombros. Gentilmente me apretaron como diciéndome, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. En el aposento alto te recuestas del pecho del Señor, de Dios. A lo mejor Juan en ese momento no entendía. Pensaba que estaba recostado del pecho de un gran amigo. Pero después que resucitó, yo estoy seguro que lo entendió. He estado recostado del pecho de Dios. En el aposento alto hay intimidad. En el aposento alto, Él te habla, te ministra, te toca. En el aposento alto, tratas con Él directamente. Lo mejor que me pasó en Colombia, porque no es el lugar como tal. Cuando el pastor decía esta convocatoria le hizo el Espíritu Santo, yo sabía que él estaba hablando verdad, que no es el lugar, no es ese pastor, es el Espíritu Santo. Era como que el Espíritu Santo nos había convocado muchos pastores, cada uno. Yo no sé cuál era la necesidad de los demás, pero cada uno necesitaba ser ministrado, y Dios nos ministró. Y escuché la voz de Dios, y Dios me habló y me ministró. Y en un momento, cuando estábamos en un tiempo de adoración, el Espíritu se había derramado. El Señor me dijo, como en Pentecostés. Como en Pentecostés. Y entonces, cuando yo preparaba para hablar acerca de esto, el Señor me hacía ver, el aposento alto no está completo sin Espíritu Santo. La próxima vez que vamos a conseguir el aposento alto está en el libro de los Hechos. Espíritu Santo. Hechos 1. Ponen ese versículo durante. Voy a leerles acá y después vamos a leer esos versículos que están allí. Hechos 1, versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después que el Señor había resucitado, el Señor anduvo con sus discípulos durante 40 días. En el día 40 fue tomado y subió a los cielos y les dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros poder de lo alto, y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos obedientes se quedaron en Jerusalén. Y no es de sorprender que consigamos ese versículo. Esos 11 nombres que leí son los nombres de los 11 apóstoles. Estaban en el aposento alto. Después que todo había sucedido, que todo había pasado, se alojaron en ese aposento alto. No sabemos quién es el dueño de esa casa. La Escritura no lo registra, pero es alguien que tenía su corazón a favor del Señor. Porque cuando lo buscaron la primera vez para preparar la Pascua, lo que tuvieron que decirle es: el Señor nos manda a buscar el aposento. Y Dios, sí, ya está preparado, pasen por acá. Y luego en ese mismo aposento alto los alojó. Quédense acá,
Quédense en el aposento alto. Que el maestro haga lo que quiera hacer. Y estaban allí en el aposento alto. Y allí perseveraban unánimes en oración. Iglesia de hoy con Cristo, yo quiero decirte algo. En nuestras reuniones de oración, el Señor nos ha impulsado a reuniones de oración. Aleluya. Y se reúnen los hermanos en la mañana y oran acá, el matutino. Todo este mes de junio estuvieron orando desde las 5 de la mañana. Pero regularmente desde 6 a 7 están los hermanos de lunes a viernes orando. Y los lunes en la noche se reúnen los hermanos a orar por las misiones. Y el primer y el tercer lunes se reúnen para orar por los matrimonios. El cuarto lunes nos reunimos los hermanos de la Junta para orar, para que el Señor nos dé dirección para guiar a la iglesia. Los miércoles nos reunimos a las 6 para tener tiempo de oración con el pastor, para pedirle al Señor que avive a su iglesia. Y luego tenemos el culto de oración y ministración. Los jueves se reúnen los jóvenes a orar desde las 6 de la tarde casi hasta las 9 de la noche. Los sábados, cada cuarto o último sábado del mes, tenemos de la tarde clamor por Venezuela. Y ahorita en estos instantes, mientras estamos hablando, hay hombres y mujeres ahí en el búnker orando para que el Espíritu de Dios se mueva acá. Aleluya, gloria a Dios, amén. En el aposento alto no solamente puedes entrar solo, puedes entrar en conjunto. Y si entramos en conjunto vamos a orar, vamos a ministrar al Señor. Yo quiero decirte, iglesia del Señor, vamos a cambiar ese sistema que tenemos, o esa dinámica, ese paradigma que tenemos de cuando venimos a orar, venimos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, no porque sea malo pedir, pero la presencia del Señor se entra primero adorando. Aleluya. Adorando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad así como en el cielo, acá en la tierra. Y después el que comienza a pedir por el pan nuestro de cada día. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Porque cuando entras en la presencia del Señor, el Espíritu de Dios viene sobre ti. Y lo que vas a pedir va a ser conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. Porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién conoce el Señor y lo que hay en el Señor si no es su Espíritu? Ellos aquí no estaban pidiendo nada. Estaban en oración unánimes delante del Señor. Estaban obedeciendo. Su oración era: Señor, aquí estamos. Alabado sea tu nombre, bendito eres, Dios, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Y ahí estaban perseverando unánimes en oración. Y no te canses. No te canses. Porque no oraron ni uno, ni dos, ni tres. Oraron 10 días. 10 días. La Escritura no habla de que hayan hecho otra cosa. Aquí nuestras reuniones de oración son de 1 hora. La de los sábados es de 4 horas el clamor por Venezuela, y son contados con los dedos, y me sobran dedos de la mano los que se quedan las 4 horas. Porque la mayoría está un ratito nada más. Estos hermanos perseveraban ahí en oración. Jesús les había dado una sola orden: no te vayas de Jerusalén hasta que venga sobre ti poder de lo alto. Yo les aseguro que desde la mañana hasta la noche estaban orando. Aquí estamos en tu presencia. Haz con nosotros como quieras, cuando quieras. Aquí estamos. Aquí estamos. Hechos 2. 10 días después que habían recibido esta orden, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La primera parte del versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero los músicos que vayan pasando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres el Aposento alto, es el Espíritu Santo.
con poder. Es Espíritu Santo con intimidad, pero es Espíritu Santo con poder. El Espíritu Santo quiere ser cercano a nosotros, quiere ministrarnos, quiere hablarnos, quiere tocarnos, pero quiere también darnos de su poder para que nosotros podamos ministrar con ese poder. Ese día se le aparecieron lenguas de fuego sobre su cabeza. Y le fueron dadas lenguas nuevas para que adoraran y glorificaran el nombre de Dios. Lenguas que nunca antes habían hablado, que nunca habían aprendido. Pero en ellas magnificaban el nombre de Dios. Y la presencia de Dios era notoria. La presencia de Dios era visible. Algunos hermanos que los vieron, algunos judíos que los vieron, pensaron que estaban borrachos. Su comportamiento quizás era errático mientras adoraban con manos alzadas al Señor, hablando en lenguas que no conocían. Y lenguas de fuego había sobre sus cabezas. Porque algunos los acusaron, esos están llenos de mosto. Y Pedro le decía, no, aquí no hay nadie borracho, son las 9 de la mañana, aquí nadie ha bebido nada. Si estamos borrachos de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y por eso les decía, en medio de esa multitud tan grande, de repente el Señor me permitió abrir los ojos. Mientras abría mis ojos, yo estaba ahí adorando al Señor en nuevas lenguas y veía uno por allá hablando en lenguas, otro por allá postrado, otro por allá llorando. La presencia del Señor era notoria, era evidente, se palpaba, usted la tocaba. Y entonces el Señor me decía, ¿cómo en Pentecostés? ¿Cómo en Pentecostés? La presencia de Dios viene sobre el Cristo. La presencia de Dios viene sobre hoy con Cristo. Gloria a Dios. Quiero que entienda lo que le estoy diciendo. Yo no quiero que usted ponga en tela de juicio si usted ha tenido o no ha tenido el Espíritu Santo. Claro que lo ha tenido, porque si no, no fuera cristiano. Solo los que tienen el Espíritu de Cristo son de Cristo. Aleluya. Pero no has bebido todo del Espíritu Santo, hay más para beber. Cuando yo comencé en la iglesia, en el año 2002, una de las cosas que me hizo dudar si Dios me estaba trayendo a este lugar o Dios no me estaba trayendo a este lugar, era que yo sentía en mi espíritu la necesidad de esa manifestación de la presencia del Señor de una forma más abierta, de una forma más libre. Y cuando le oré al Señor al respecto, le dije a mi esposa, vamos a orar, vamos a pedir al Señor confirmación si el Señor quiere que nosotros estemos acá, si el Señor acaso no nos quiere llevar a otro lugar. Paralelo con la iglesia, el Señor nos permitió ir a otra iglesia donde sí había esa manifestación. Y el Señor claramente nos habló y nos dijo, hoy con Cristo. Amén. Entonces yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿y qué pasa con esto? Y el Señor me respondió y me dijo, voy al paso de las paridas. Yo entendí lo que el Señor me estaba diciendo, porque eso fue lo mismo que le dijo Jacob a los siervos de Esaú. Cuando los siervos de Esaú vinieron y le dijeron, tu hermano te espera, tu hermano te dice que te apures. Y él le dijo, vayan y díganle a mi hermano, yo voy al paso de las paridas. Que no voy a agotar a los becerros de la manada, van a terminar muriéndose. Así que voy al paso de ellos. Dile al hermano mío que me espere, yo voy a llegar, pero voy al paso de las paridas. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el Señor en Colombia me dijo, vuelve al aposento alto, yo entendí que esas paridas ya estaban llegando. Yo entendí eso y le di gloria a Dios y le dije, Señor, no solamente por mí, por lo que yo necesito, yo regreso a ese aposento alto. Y por eso supe también que era un mensaje para la iglesia, porque la iglesia anhela y desea que el Espíritu le toque. El año pasado yo hablaba con el fundador de la iglesia, con Eric, y Eric me decía, ahora entiendo.
Y me decía Alfredo Páez también, que nos va a visitar pronto, que viene del África, y me decía, ahora entiendo. Porque es el tiempo, porque es el momento, porque el Espíritu está moviéndose en esa dirección. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay que volver al aposento. Vamos a cambiar nuestras dinámicas. Si quieres algún ejemplo, si no viniste al culto del día miércoles, no este, sino el anterior. En el anterior trabajamos un modelo, se hizo un taller de adoración. Lamentablemente no todos vinieron, pero el grupo que vino pudo experimentar un servicio diferente. ¿Por qué? ¿Por el modelo? No, por la presencia de Dios. Porque tenemos que traer la presencia de Dios en medio de nosotros. No se trata de un modelo, no se trata de avivamiento en Colombia, se trata de la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios la traemos nosotros cuando inclinamos nuestros corazones delante de Él. Gloria a Dios. Hay que volver al aposento alto. Porque en el aposento alto, la intimidad de Dios, pero también su poder. Y lo que tanto deseé hace 10 años cuando llegué a la iglesia, el Señor me dijo, está a la puerta de la esquina. Y va a venir así, como dice la Escritura, de repente. Amén. De repente. Amén. Vas a estar ahí quizás en el púlpito, quizás escuchando, quizás va a estar otro predicando y de repente voy a caer sobre la multitud. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy te puedo decir con certeza, porque quizás esto lo he hablado en privado, nunca te lo he hablado aquí en el púlpito, de las cosas que Dios me ha hablado y me ha dicho con respecto a eso. Quizás se lo he manifestado a aquellos que Dios ha traído y que tienen ese conocimiento y me han preguntado, pastor, ¿qué pasa? Y les he dicho lo mismo que me dijo el Señor, Él va al paso de las paredes. Aleluya. Pero hoy a ti te digo, vuelve al aposento alto porque de repente va a venir sobre nosotros. Amén. Así como vino en Pentecostés. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. La presencia del Señor está aquí. Amén. La presencia del Señor está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos junto conmigo. La Escritura dice, yo quiero que todo hombre ore con manos levantadas hacia el cielo. Cuando tú levantas tus manos hacia el cielo, te rindes ante su presencia. Cuando levantas tus manos hacia el cielo, es señal de que deseas tomar sus bendiciones. Oh Señor, hoy estamos delante de ti en esta mañana, con manos levantadas hacia el cielo, con manos levantadas hacia ti, Señor, adorándote, 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 adorándote. Oh, santo, 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 santo es el Señor, aleluya. Adora al Señor y donde te encuentras. Abre tus labios y adora al Señor, porque el Señor está aquí. Abre tus labios y adora al Señor, porque el Señor está aquí, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, Vamos a tener la música de fondo. No vas a adorar al Señor con las palabras del canto, sino hasta el final del servicio. Hoy vas a adorar al Señor con tus propias palabras. Vas a poner, canta
Abre tus labios y adora al Señor. Abre tu boca, pueblo. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Levanta Dios. tus manos hacia el Señor. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo. Gloria, 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 gloria. Santo, santo, santo es el Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Aleluya. Gloria a ti, Señor, porque la gloria es tuya, Señor. Ni carne ni sangre se merece la gloria. La gloria es tuya, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, Te aleluya. amamos, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. ¿Quién es digno ni siquiera uno solo, Jesús? El camino, la verdad y la vida. Aleluya, Señor. Te amamos, Señor. Tu pueblo te alaba en espíritu y en verdad, Señor. Aleluya, 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 Señor. Quiero decirte en esta mañana, Gloria a ti, Señor. si deseas recibir más del Señor, más del Espíritu Santo, yo te voy a invitar a que tú vengas acá al frente. Vamos a orar por ti. Hermano, que baje la voz. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Oh, gloria a Dios. Entrégale tu vida al Señor. Gloria a Dios. En espíritu y en verdad. Aborrece el pecado. Gloria a Dios. Apártate del pecado. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a poner más hacia el frente y vamos a distribuirnos acá. Más hacia el frente y nos distribuimos a los lados. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya, Señor. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh Padre, ven sobre tu pueblo, Señor. Ven sobre nosotros, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, mi Señor. Que venimos humillados delante de tu presencia. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestros corazones, Señor. Y esta mañana paséate en medio de nosotros, Señor. En esta mañana paséate en medio de nosotros, Señor. Y toca, Señor. Espíritu de Dios, ven ahora, Señor. Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora, Señor. Toca, Señor, toca ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora. Ven ahora, Señor, sobre tu pueblo. Ven ahora y toca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Diáconos que vienes acá, por favor. En el nombre de Jesús. Ministra, Señor, ahora, Señor. Y toca, Espíritu Santo. Ven, Señor, sobre las vidas ahora, Señor. Y toca, Señor. Espíritu de Dios, ven ahora, Señor. Y toca, Señor. Renueva, Señor, tu pueblo, Señor. Ahora, Señor. Ven ahora, Señor. Toca, Señor, las vidas, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Muévete, Señor. Espíritu Santo, ahora, Señor. Toca, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
salvación, hoy el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Si tú deseas entregar tu vida a Dios hoy, yo te pido que tú vengas acá al frente a la altar. Permítanos orar por ti, permítanos pedirle al Señor que renueve tu vida. Aleluya, Señor. Levanta tu mano si tú quieres recibir al Señor. Levanta tu mano si quieres entregar tu vida a Él. Levanta tu mano. Yo quiero ver tus manos levantadas. Si tú eres esa persona que quiere recibir al Señor, y te voy a pedir, venga para acá, por favor. Vamos a orar. ¿Deseas recibir al Señor? Gloria a Dios. Ven acá. Vamos a orar por ti. Aleluya, Señor. Alguien más que desea recibir al Señor. El Espíritu de Dios está orando hoy aquí. Hoy es día de salvación para nosotros. Hoy el Espíritu está ministrando. No dejes que el enemigo te deje sentado allá atrás. No dejes que el enemigo te robe la bendición. Quieres entregar tu vida al Señor. Hoy es día de salvación. Levántame tu mano. Ven, vamos, levántame tu mano si quieres recibir al Señor. Si aún no has entregado tu vida a Cristo y deseas hoy entregar tu vida al Señor, hoy es día de salvación. Buenas nuevas han venido a tu vida hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a estar orando acá con esta persona, con esta alma. Pero si tú deseas recibir al Señor, bien puedes venir. No vas a interrumpir nada. El Espíritu Santo no lo interrumpes. Él desea, te anhela celosamente. Aleluya, Señor. Gloria. Transformando, renovando, haciéndola nacer de nuevo, Señor. Parándola, Señor, para bajar a las aguas y identificarse contigo, Señor, total y completamente, Señor. Renueva, Señor, su entendimiento, Señor. Renueva, Señor, su comprensión. Abre sus ojos, Señor, para que de ahora en adelante, Señor, pueda caminar y andar en vida nueva, Señor, con pleno conocimiento tuyo, Señor. Padre, yo la bendigo, Señor, junto con esta congregación, encomendándola a ti, a tu cuidado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a aplaudir al Señor. Señor le bendiga. Vamos a adorar una vez más y con eso hemos finalizado este primer servicio. Dios les lleve con él. Seguimos en tu presencia, Señor. No queremos apartarnos, Señor, de ti. Queremos, Señor, y anhelamos más de ti, Jesús.
Y hoy te pedimos, Señor, sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Gracias, Jesús. Gracias por tu perdón, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios fiel y bueno, que nos perdona, Señor. Reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado delante de ti, Jesús. Sánanos, Señor, límpianos, Señor. Moldéanos, Señor, transfórmanos para tu gloria, Jesús. Recibe toda la alabanza, Jesús. Recibe toda la adoración. Sánanos, Señor. Sánanos, Jesús. Gracias, Señor.